Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes pero a todo debe renunciar. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 25 de septiembre del año 2010. Bien, pues hoy, como sabéis, en la segunda parte voy a compartir en la segunda parte del estudio sobre ciertos pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, que pulverizan, que destrozan la doctrina falsa, diabólica, anticristiana de la Trinidad. Hoy vamos a seguir viendo otros pasajes. Son unos textos que, la cristiandad iglesiera también esgrime siempre para intentar enseñar que Dios es trino. Sin embargo, como sabemos, es una doctrina que jamás la enseñaron Jesús y sus apóstoles. Pero antes de comenzar el estudio bíblico de hoy, hermanos, vamos a dar las gracias a nuestro Padre, a nuestro único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, para que guíe esta charlita, guíe este estudio bíblico, y a aquellos que lo escuchen, pues les sea de bendición, y el Señor les puede abrir la mente para que puedan entender la verdad. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta charla que vamos a tener. Te pedimos, Padre, que seas tú quien nos guíes por medio de tu Santo Espíritu al entendimiento de tu santa palabra. Te pedimos, Padre, por los hermanos que están aquí en la sala y también por los que vayan a escuchar este estudio bíblico, esta charla, que les ayudes, que les abran la mente para que puedan salir del error que el sistema iglesiero les ha metido en la cabeza con esa doctrina del falso Dios trino. Que lleguen a entender que tu Padre eres el único Dios verdadero y Jesús, tu enviado, el Mesías, ya que en esto consiste la vida eterna, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a ver ahora lo que enseñaron los apóstoles, especialmente los apóstoles Pedro, Felipe y Pablo, lo que enseñaron sobre este tema. Mirad, el apóstol Pedro tampoco enseñó jamás que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la Trinidad. Lo que Pedro enseñó es lo siguiente. Vamos a leer lo que predicó Pedro el día de Pentecostés ahí en Jerusalén, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Esta fue la primera predicación del apóstol Pedro ahí en el día de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bien, mirad que el apóstol Pedro, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, les predicó el Evangelio a los judíos y también a los prosélitos que estaban reunidos en Jerusalén. Entonces dice la Biblia que 3.000 de ellos creyeron en el Evangelio, en el mensaje que predicaba Pedro, y le preguntaron a Pedro que qué tenían que hacer para ser salvos. Pues bien, fijaos en cuál fue la respuesta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte que creyeran en el misterio de la Trinidad. Pedro no les predicó ningún discurso trinitario, diciendo creed que Dios es trino y seréis salvos, de ninguna manera. Lo que el apóstol Pedro les dijo es que se arrepintieran y seguidamente que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Pues bien, en el resto de discursos que el apóstol Pedro dio y que se encuentran ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tampoco se encuentra ni una sola palabra donde se diga que para ser salvos tengamos que creer en la doctrina de la llamada Santísima Trinidad. Fijaos que el apóstol Felipe, también el apóstol Felipe predicó el Evangelio a un etíope, a un africano eunuco, era funcionario, era ministro de la reina Candace de Etiopía. La narración la encontramos en Hechos capítulo 8, versos 26 al 36. Fijaos que Felipe le dijo al eunuco que después de creer en el Evangelio es necesario bautizarse para el perdón de los pecados. Entonces el etíope deseó recibir el bautismo en agua y le preguntó a Felipe lo siguiente: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahora fijaos cuál fue la respuesta de Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así lo leemos ahí en Hechos capítulo 8, verso 37. Entonces dice la Biblia que ambos que pararon el carro, los dos descendieron al agua y Felipe bautizó al eunuco en el nombre de Jesús, como leemos en el versículo 38. Pues bien, observad que Felipe no le preguntó al etíope: si crees que Dios es trino, te puedes bautizar. Eso no le dijo Felipe al eunuco. Y observad también que el etíope no dijo: creo en el misterio de la Santísima Trinidad, o creo que Dios es trino, sino que dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles jamás predicaron la doctrina falsa de la Trinidad, ni esa doctrina era parte del verdadero evangelio predicado por los apóstoles. El único requisito para ser bautizado en agua y por inmersión, tal como enseña la Biblia, es sencillamente creer en el evangelio, es decir, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin embargo, los falsos teólogos de la gran ramera y también de las hijas rameras, de las iglesias falsas que salieron de la Iglesia Católica, han engañado al mundo con un falso evangelio. Lo han engañado diciendo la gran mentira diabólica de que para ser salvos tenemos que creer en el llamado misterio de la Santísima Trinidad. Dicen ellos que quien no crea en este misterio se condenará. ¿Y qué enseñó el más importante apóstol del Señor Jesucristo, es decir, el apóstol Pablo? Pues Pablo enseñó exactamente lo mismo que enseñó Jesús y que enseñaron el resto de los apóstoles de Cristo. Mirad, veamos. Vamos a ver unos cuantos pasajes del apóstol Pablo. Por ejemplo, vámonos a Romanos capítulo 10 y vamos a leer los versos 10 y 11. Romanos capítulo 10, versos 10 y 11, que dice lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahora vamos a leer en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues bien, y ya para terminar este breve estudio, porque esta parte, este estudio bíblico pues va a ser breve, podría citar muchos más pasajes, muchos más versículos del apóstol Pablo. Sin embargo, estos dos textos que he citado son suficientes. Como podemos ver, en estos pasajes el apóstol Pablo jamás enseñó que para ser salvos tengamos que hacernos trinitarios. Nunca dijo que para tener la vida eterna tengamos que creer que Dios pues es un misterioso ser trino. No hace falta creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una doctrina falsa inventada siglos después por la gran ramera. Lo que el apóstol Pablo dijo bien clarito es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. La salvación no es por creer en un falso Dios trino, sino por creer en el Dios supremo, en el Padre como el único Dios verdadero, y en Jesucristo como el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado del Padre. Porque como dijo Jesús, la vida eterna consiste en esto, en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. Así lo leemos en en Juan capítulo 17, verso 3. Y entonces Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando obedecemos al Señor Jesús y nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, es cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Dios entonces nos salva por su gracia, nos da la promesa de la salvación por medio de la fe, y en el día postrero, en el día final, cuando Cristo aparezca por segunda vez, recibiremos la salvación eterna. Heredaremos la vida eterna en el reino de Dios. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y este es el verdadero evangelio, hermanos. En esto consiste la buena noticia del reino de Dios. El evangelio de salvación no consiste en creer en un falso Dios trino, sino sencillamente en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado. Bien, si ya podéis activar el micrófono, hermanos, si queréis aportar algo, queréis decir algo. Bueno, también quiero decir que el hermano Abel y su esposa, pues me han comunicado que se han bautizado ya en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Han obedecido al Señor Jesús, tal como manda el Evangelio, y se han bautizado en el nombre del Señor Jesús. Así que felicidades, hermano, has obedecido y has cumplido lo que el Señor sencillamente pues dice en su palabra. El que crea y sea bautizado será salvo. Bien, damos también la bienvenida al hermano Francisco Toro, que acaba de entrar en la sala de charlas. Hola, hermano. ¿Qué tal, Francisco? Bueno, bienvenido. ¿qué tal? Buenas noches, Tito. Buenas noches, hermano. Bien, pues ya hemos terminado el estudio bíblico que he compartido con los hermanos, que es la segunda parte sobre ciertos versículos que destrozan la doctrina de la Trinidad. Ya ha terminado el estudio bíblico, ya si queréis aportar algo, hermanos, queréis hablar de cualquier cosa, pues ya podéis activar los micrófonos. Adelante, hermano Carlos. Tengo una preguntita. Dios Padre, está su Hijo Jesucristo. ¿Se puede entender el Espíritu Santo como una cualidad de Dios y de Jesucristo? Cedo palabra. Sí, efectivamente, el Espíritu Santo es la cualidad, una cualidad, no es una persona, es una cualidad de Dios, de Cristo, y es una cualidad también que tenemos los verdaderos cristianos, el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu Santo es una cualidad de Dios, efectivamente, hermano. Igual que el amor es una cualidad, el amor de Dios, la misericordia, etcétera, pues el Espíritu Santo también es una cualidad de Dios. Además hay un pasaje, hay un versículo en el Nuevo Testamento que lo dice, un pasaje de Pablo. Lo voy a buscar el pasaje y os lo voy a leer para que veáis cómo el Espíritu Santo es una cualidad de Dios, que tenemos también los cristianos. Voy a buscar el texto. Bien, el pasaje ya lo he encontrado, se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 6. Bien, vamos a leer 2 de Corintios 6, para que veáis cómo el Espíritu Santo es una cualidad de Dios. Para leer el contexto voy a leer a partir del verso 4, que dice así: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad,
en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bien, fijaos en el versículo 6. Menciona la pureza. La pureza no es una persona, es una cualidad. Menciona la ciencia tampoco es una persona, es una cualidad. Menciona la longanimidad, menciona la bondad, y menciona Espíritu Santo, y menciona también el amor sincero. Estas son las cualidades que han de caracterizar a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, fijaos cómo el Espíritu Santo está introducido entre esta lista de cualidades que corresponden a Dios y que también tenemos los verdaderos cristianos. En Espíritu Santo es una cualidad de Dios, igual que el amor, que la ciencia, que la pureza, que la bondad, pues también Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cualidad de Dios. No será más exacto decir que todas estas cualidades del amor, de la ciencia, ¿verdad? Y todas son cualidades del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo nos da esos dones. Son cualidades de Dios, las cualidades de Dios que el Señor pues que también caracterizan a los cristianos. La pureza, la ciencia, la longanimidad, la bondad, Espíritu Santo, el amor sincero, es algo que evidentemente pertenece a Dios y que Dios también quiere que seamos así, que tengamos un amor sincero, que tengamos en el Espíritu Santo palabra de verdad, poder de Dios, que tengamos las armas de justicia y las utilicemos a diestra y a siniestra, como dice el versículo 7. Ya sabéis las armas de justicia cuáles son, esto lo estuvimos viendo ayer, son las armas espirituales que Dios nos ha dado y que están ahí en Efesios capítulo 6, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera. El amor, la bondad, la longanimidad, la pureza, pues son cualidades del cristiano, igual que el Espíritu Santo, son cualidades, es la cualidad de Dios que también pues pertenecen a los cristianos. A ver, en el chat está pidiendo palabra el hermano Francisco. Adelante, hermano Francisco. Gracias y paz, hermanos, a todos. Hermano Tito, o sea, pensando, uno piensa que realmente si con las doctrinas de las iglesias en la cual dicen que el Espíritu Santo será retirado cuando empiece la gran tribulación y antes de la gran tribulación y ocurre el rapto y sin embargo es una tontería y una estupidez porque en el cielo, en el Apocalipsis dice que efectivamente que el Cordero, el Hijo de Dios, está a la diestra del Padre. Y bueno, ¿y dónde se mete el Espíritu Santo? Está a la izquierda. ¿Dónde está? Pero si, no se nombra para nada en ningún sitio como una persona. No tiene sentido de que el Espíritu Santo, ¿dónde lo dejan? Dando vueltas por el cosmos. O sea, es una cosa absurda totalmente. El pensar que el Espíritu Santo es una persona. Y por otro lado, en el Apocalipsis también se habla de los 7 espíritus que Dios envía a la tierra. Entonces imagínense, 7 espíritus serían 7 personas, más el Padre 8 y el Hijo 9. O sea, la gente la verdad es que estudia muy poco y las Sagradas Escrituras y de forma muy poco seria realmente. Y lo peor es que cuando uno le dice la verdad, la gente se ofende, ¿no? Y no la reconoce. Paso palabra. Muy bien, hermano, así es. Es la verdad, ese argumento que has citado es un argumento muy poderoso y que destroza totalmente la doctrina falsa de la Trinidad. Y el tema de lo que has citado del Apocalipsis, porque fijaos que en el sistema iglesiero generalmente se enseña que el Espíritu Santo es una paloma, y como se manifestó en forma de paloma cuando Jesús se bautizó, pues muchos iglesieros creen que literalmente, y muchos católicos creen que literalmente el Espíritu Santo es una paloma, un pajarito, un ave, creen que es una paloma. Y como muy bien ha dicho el hermano Fran, pues si realmente el Espíritu Santo es una paloma, que por cierto una paloma no es una persona, es un animalito, es un ave, Ya, de hecho, decir que el Espíritu Santo es una paloma, hermanos, pulveriza y destroza la doctrina falsa de la Trinidad. Porque como dicen que el Espíritu Santo es una persona, es una tercera persona divina,
como un animalito, como un pájaro, como un ave va a ser una persona. Es que no razonan los trinitarios. Y es que en el Apocalipsis, cuando aparece el Dios Padre sentado en su trono y Jesús en pie en medio del trono, como muy bien ha dicho Fran, ¿dónde aparece el Espíritu Santo? ¿Dónde aparece la palomita celestial, como dicen los iglesieros? ¿Dónde aparece la paloma celestial ahí en el Apocalipsis? ¿Dónde aparece? En ninguna parte, en ningún sitio. ¿Por qué? Pues sencillamente porque el Espíritu Santo no es una persona. No es una persona, nunca recibe gloria, nunca recibe en la Biblia adoración. O sea, enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es una de las herejías más grandes que el sistema iglesiero se ha inventado. Y por desgracia la enseñan pues sectas, iglesieros que dicen creer en la Biblia, como son las sectas evangélicas. Ellos dicen creer en la Biblia, tienen la Biblia, siempre están con la Biblia de la mano, con la Biblia debajo del brazo, pero realmente no creen en la Biblia. Tienen la Biblia, pero no creen en ella. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, es lo que enseñó el Evangelio, lo que enseñó Jesús, lo que enseñó el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fijaos cómo primero le llama Espíritu Santo y después le llama el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder del Dios Padre, pero no una tercera persona divina. Y decir que el Espíritu Santo es una paloma, literalmente una paloma, la paloma celestial, como lo llaman ellos, pues es sencillamente una estupidez, es una imbecilidad elevada al cubo. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu de Dios se manifestó en forma de paloma, no que fuera una paloma, sino que adquirió la apariencia, la forma de una paloma, pero no significa que el Espíritu de Dios sea literalmente una paloma. La Biblia nunca enseña que el Espíritu Santo sea una paloma, eso es un disparate, eso es una idiotez. El Espíritu Santo no es un pájaro, no es una avecita. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y se manifestó como una paloma, se manifestó también como fuego, como lenguar de fuego, lo dice la Biblia. Se manifestó también como el viento, o sea que se puede manifestar de diferentes maneras. Y en todas ellas son, si os dais cuenta, se manifiestan cosas que no son personas, cosas impersonales, como es el fuego, como es el viento, o como es una paloma. Una paloma, repito, no es una persona. El fuego no es una persona, el aire no es una persona, por lo tanto el Espíritu Santo no es una persona. Sencillamente el sistema iglesiero lo que está haciendo es engañando durante siglos a millones y millones y millones de personas con esa doctrina diabólica de la Trinidad, con esa doctrina de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes, distintas, pero un solo Dios verdadero. En eso consiste la doctrina falsa y ridícula de la Trinidad. La Biblia nunca enseña eso. Lo que enseña el Evangelio es que solo el Padre Celestial, es el único Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, tal como muy bien dice, por ejemplo, el credo niceno, que fue redactado en el año 325 en el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se redacta el credo niceno. ¿Y cómo comienza el credo niceno? ¿Cómo comienza diciendo? Es un credo que lo recitan la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, lo recitan todos los días en sus misas. ¿Qué es lo que dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible. ¿Dice el credo niceno ahí que Dios sea trino? ¿Dice el credo que el Creador, el Dios Todopoderoso, sea un misterioso Dios trino? No, de ninguna manera. El credo dice bien clarito que el único Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, es el Padre. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Es decir, que el credo niceno destroza completamente la doctrina diabólica de la Trinidad. Sí, hermano, ¿me oyen? ¿Me escucho? Sí, adelante, hermano Abel, pero acércate bien al micrófono, Abel. Acércate bien. Cuando me enseñaron a mí lo de los 7 espíritus de Apocalipsis, me daban referencia de Isaías, capítulo 11, verso 2, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Obviamente estos espíritus son los que moraban, los atributos que tenía nuestro Señor Jesús, pero cuando hablaban de los 7 espíritus de Apocalipsis, siempre me hacían referencia a esto.
más no sé si tenga que ver, más bien yo no veo nada en relación. Paso palabra. Muy bien, hermano Abel. Bien, cuando hables, Abel, si es posible, acércate más al micrófono para que no se oiga tanto sonido de fondo, hermano. Sí, es una profecía que habla de Jesús y efectivamente está hablando del Espíritu Santo y se le identifica como el espíritu de poder, espíritu de dominio propio, etcétera, etcétera. Bueno, damos la bienvenida a Dareli, que acaba de entrar por primera vez. Pido palabra, hermano. Sí, adelante, hermano Francisco. Sí. Bueno, yo por la experiencia que tengo en las iglesias evangélicas y muchas pentecostales, en la cual el problema es que uno no puede emitir opiniones contrarias a la que dice el pastor de turno, porque realmente pues ya te miran de forma fea, mala, y ya empiezan a murmurar en contra de ti. Y la verdad es que es un privilegio este chat, estas reuniones, porque realmente tenemos toda la libertad para expresar nuestras opiniones y contrastar todas las opiniones de los hermanos, y de esa forma pues llegar a la verdad más pura. Por supuesto que nos podremos equivocar en muchas cosas, pero para eso dice que en la reunión, en el consejo de muchos está la sabiduría. Eso lo decía el rey Salomón. Y es una gran verdad. En la opinión de muchos de nosotros, con seriedad y con buena fe, pues podemos llegar a la verdad. Y llegar a la verdad de las Escrituras no es poca cosa. Eso es un privilegio y es el tesoro más grande que podemos guardar para realmente darlo a los demás. Paso palabra. Así es, hermano Francisco, así es, hermano. El conocimiento de la verdad, el amor a la verdad, el amor por la verdad, es lo más importante, es fundamental. Y por eso dijo Jesús que todo aquel que ama la verdad, pues escucha su voz, escucha la voz de Jesús. Y nosotros escuchamos la voz de Jesús, escuchamos la enseñanza, la doctrina de Jesús. Y que es una doctrina totalmente diferente a la que enseña el sistema iglesiero apóstata, tanto el de la Iglesia Católica como el de las iglesias evangélicas. Jesús dijo que solamente hay un Dios verdadero, que es el Padre, y las iglesias evangélicas y la católica dicen que no, que el único Dios verdadero es un misterioso Dios trino. Eso jamás lo enseñó Jesús. Es decir, que los del sistema iglesiero apóstata no están oyendo a la verdad, no están escuchando las palabras de Jesús, ni creen en las palabras de Jesús realmente. Ellos dicen creer en Jesús, pero realmente no creen en Jesús, porque Jesús lo enseñó bien claro, que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado, y punto. Bien sencillo de entender. El sistema iglesiero lo ha pervertido y lo ha falsificado todo, inventando esa mentira satánica del Dios trino, de un Dios falso que jamás es enseñado en la Biblia, y sin embargo nosotros pues creemos en Jesús y creemos realmente lo que enseñó Jesús. Los cristianos bíblicos seguimos y creemos al Señor Jesús. Creemos en la doctrina de Jesús y en la doctrina también enseñada por sus apóstoles, y que está registrada, como sabéis, en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que seguimos, no seguimos tradiciones iglesieras, la tradición iglesiera del trinitarismo, una tradición absolutamente falsa y contraria al Evangelio y a la doctrina verdadera, a la enseñanza de Jesús. De modo que es importante que conozcamos pues estos pasajes bíblicos que hemos estado viendo en este estudio, tanto en el de ayer que hemos dado y en el de hoy, que son pasajes que destrozan completamente la doctrina del trinitarismo, que podemos utilizar cuando prediquemos, cuando hablemos a los trinitarios, algún pastor, alguna oveja, pues llevarles a estos textos bíblicos para que lleguen a entender que se está refiriendo solamente al Dios Padre, que no se están refiriendo a ningún falso Dios trino.
Entonces tenemos que tener este conocimiento, tenemos que saber manejar bien la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿eh? Y para manejar bien la palabra de Dios, la espada del Espíritu, pues tenemos que estudiarla, tenemos que escudriñar las Escrituras, eso es fundamental. Sí, hermano Tito. Sí, adelante, hermano. Sí. Yo me acuerdo haber visto libros ahora, hace tiempo, en el cual en la antigüedad se adoraban estatuas con dioses con 3 caras, pero mucho antes del siglo I, segundo o tercero, ya desde Babilonia, se adoraban imágenes con 3 caras, una mirando de frente, una mirando para el lado derecho y otra mirando hacia el lado izquierdo. Y eso viene de ahí, hermano. La adoración al Dios Trino viene de esa adoración a esas imágenes tridimensionales o triples con 3 caras. Lo mismo que las cruces, los distintos tipos de cruces, que eso todo viene de Babilonia, que es la raíz de la gran ramera. Todo arranca desde Nimrud y Semiramis. Todo arranca desde el principio, prácticamente. Paso palabra. Efectivamente, hermano Francisco. Lo que hizo la Iglesia Católica, pues en el siglo III, en el siglo IV, pues es mezcló el cristianismo con el paganismo. O sea, lo que quería la Iglesia Católica es que los paganos, que millones de paganos entraran en masa en la Iglesia Católica. Y para convencerles, para que entraran en la Iglesia Católica, lo que hizo la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, es una especie de sincretismo. Se apropió de esas triadas de dioses falsos, y lo que dijo pues es que era la Trinidad. La Trinidad, empezó a decir que Dios es trino, empezó a enseñar que Dios está compuesto por 3 personas divinas, e hizo una mezcla, un sincretismo. El sincretismo es una mezcla de religiones, una mezcla cultural, una mezcla religiosa. Eso es el sincretismo, y eso es lo que hace la Iglesia Católica. Toma cosas del paganismo, como las imágenes a diosas paganas, y las aplica, por ejemplo, a la Virgen María, o la adoración a dioses paganos, y la Iglesia Católica pues lo aplica a llamados santos, entre comillas, a santos de la Iglesia Católica. O el tema de la Trinidad, pues coge estas imágenes paganas de dioses tricéfalos o triadas de dioses, y entonces pues lo mezcla con el cristianismo e inventa lo que se llama la doctrina de la Santísima Trinidad. Que como sabéis es una expresión que jamás aparece en la Biblia, y no solamente la expresión no aparece en la Biblia, sino la enseñanza de que Dios es trino jamás es enseñada en la Biblia, porque este es un argumento que suelen citar mucho los iglesieros, los trinitercos, de decir que bueno, que vale, reconocen que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí su enseñanza, sí la doctrina. Eso es lo que enseñan ellos. Eso es una majadería, eso es un disparate, eso es una estupidez. La Biblia no enseña ni la palabra Trinidad ni tampoco la doctrina de la Trinidad. La Biblia jamás enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Jamás enseña eso la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que solamente hay un Dios supremo y todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que es el Padre. Y Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y en esto consiste la vida eterna. Y el Espíritu Santo es sencillamente el poder del Altísimo. Es el Espíritu del Padre, que también lo tiene el Hijo de Dios. Por eso también se le llama el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo. Pero es el Espíritu del Padre, es el poder del Todopoderoso, el poder del Altísimo. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, dijo el ángel. Y eso sencillamente consiste en la teología bíblica, es eso. En saber, en conocer que hay un Dios supremo, que hay un Dios máximo, el Dios de dioses y Señor de señores, que es el Padre. Y Jesús es el segundo Dios, es el Hijo de Dios que está subordinado al Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Esa es la que creían los apóstoles, la que enseñaron los apóstoles, la que creyeron los primeros cristianos, y quedando reflejada allí en el credo niceno. En el credo de Nicea, redactado en el Concilio de Nicea, del año 325,
no se enseña por ninguna parte la doctrina diabólica de la Trinidad. No se dice en ninguna parte que Dios sea trino. Solo se habla de un Dios todopoderoso, de un Dios único, creador del cielo y de la tierra, y es el Padre. Lo dice bien clarito al principio el credo niceno. Eso es lo que creían los primeros cristianos. Y esa doctrina, esa verdadera teología bíblica, fue pervertida y deformada después por la Gran Ramera, por la Iglesia Católica Romana. Redactaron luego en el siglo V, en el siglo VI, el diabólico y estúpido credo de Atanasio, donde ya ahí sí que se enseña claramente la doctrina diabólica de la Trinidad, en el credo de Atanasio. Pero en el credo niceno, redactado en el Concilio de Nicea, no se enseña la doctrina de la Trinidad. Que quede esto claro. Lo que se enseña es que solamente hay un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que es el Padre, y nadie más. Se dice que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, pues es, que eso ya es un punto, ahí ya comete un error el credo de Niceno, cuando dice que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Ahí ya se introdujo el primer error, se introduce un error, ya que jamás en la Biblia se dice que el Espíritu Santo reciba gloria juntamente con el Padre y el Hijo. Eso es un error, eso no lo enseña el Evangelio por ninguna parte. Pero bueno, por lo menos el credo niceno lo que sí enseña correctamente es que el Padre es el único Dios todopoderoso, el creador del universo. Jamás dice el credo niceno que Dios sea trino. Esto es importante que lo tengamos claro, porque el sistema iglesiero apóstata siempre dicen que el credo de Nicea, el credo niceno enseña la doctrina de la Trinidad. Cuando oigáis eso, es mentira, eso es falso. El credo niceno nunca enseña que Dios sea trino. Yo reto a cualquier iglesiero apóstata, ya sea papista o sea evangélico, a que me demuestre dónde en el credo niceno se enseña la doctrina de la Trinidad. ¿Dónde se enseña que Dios es trino? En ninguna parte. Es una doctrina diabólica que se introdujo siglos después. O como bien dice el hermano Abel, que nos digan estos iglesieros un solo versículo, cuando los apóstoles adoraron a un Dios trino. Cuando los apóstoles enseñaron a adorar a un Dios trino, o adoraron a un Dios trino, en ninguna parte. No se encuentra en la Biblia en ningún sitio. Ellos creían en las palabras de Jesús, y Jesús dijo bien claro que solamente al Padre hemos de adorar en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren, al Padre y a nadie más. Como bien dice Abel, pues son una bola de herejes. Son una bola de herejes. Los herejes son ellos, son estos iglesieros trinitarios. Ellos nos acusan a nosotros de ser los herejes, pero realmente, bíblicamente hablando, los herejes, los apóstatas, son ellos, al predicar y adorar a un falso Dios trino. Están practicando la idolatría. Están adorando a un Dios falso, como es un Dios trino inventado por la Gran Ramera. Y si no se arrepienten después de haber conocido la verdad, si no se arrepienten, lo que les espera al final es el terrible lago de fuego donde irán a parar todos los idólatras y mentirosos, tal como dice el Apocalipsis. Si antes no se arrepienten. Evidentemente, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido esta verdad que estamos exponiendo aquí en la sala de charlas, si siguen persistiendo en adorar a este falso Dios, si siguen persistiendo en la idolatría, lo que les espera, al final, es la destrucción en el lago de fuego, por idólatras. Es lo que enseña la Biblia. Sabemos que Dios perdona la ignorancia humana, pero no a aquellos que después de haber conocido la verdad, la rechazan voluntariamente. Pido palabra. Sí, adelante, hermano Abel. Adelante. En el Nuevo Testamento hay oraciones a Jesús, porque yo he encontrado puras oraciones al Padre, pero pregunto por si, vaya, que no los haya visto yo, que haya oraciones dirigidas a Jesús. Paso palabra. Gracias, hermano Abel. Vamos a ver, te respondo. En el Nuevo Testamento solo hay un pasaje donde se podría decir, entre comillas, que hay una oración a Jesús. Solamente hay un pasaje en el Nuevo Testamento y se encuentra en Hechos capítulo 7, cuando Esteban es apedreado por los judíos. Esteban antes de morir, pues dice que vio al Dios Padre y al Señor Jesús sentado a su diestra, vio el cielo abierto, y vio al Padre y al Hijo sentado a su diestra.
Y seguidamente, cuando ya estaba muriendo, cuando estaba a punto de expirar, dijo Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se puede llamar a eso una oración? Pues no lo creo, porque Jesús nos enseñó claramente a orar y a pedir solamente al Padre. Sin embargo, ahí Esteban mencionó y habló a Jesús y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es el único pasaje del Nuevo Testamento donde hay, entre comillas, una oración al Señor Jesús. El resto de pasajes, cuando se habla de la oración, es siempre dirigida al Dios Padre, al Dios Supremo, tal como enseñó Jesús. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, pues yo lo daré. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿a quién nos enseña a orar? ¿Nos enseña Jesús a orar a Él mismo, a Jesús mismo, a pedir a Jesús en el nombre de Jesús, como hacen los herejes unicitarios, que ellos oran a Jesús en el nombre de Jesús? ¿Nos enseñó eso el Señor Jesús? Pues claro que no. En Mateo capítulo 6 nos enseña a orar, a pedir solamente al Padre. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y luego en otros pasajes, por ejemplo en el Evangelio de Juan, Jesús nos enseña a orar al Padre, a pedir al Padre en el nombre suyo, en el nombre de Jesús, por medio de Jesús. Dios concede todas las cosas por medio de su Hijo. Pero orar a Jesús, pues no hay, yo no veo ningún pasaje en la Biblia, a excepción de ese texto de Hechos capítulo 7, si es que se puede llamar a eso una oración, cuando Esteban habla a Jesús y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es, repito, el único pasaje del Nuevo Testamento. De modo que no hay basamento suficiente, no hay suficiente base para enseñar que las oraciones, que se ha de orar a Jesús. O sea, no hay suficiente base bíblica para orar al Señor Jesús. Solamente hemos de orar al Dios Supremo, que es el Padre. Esa es la verdadera doctrina. Sí, a eso iba, porque también dicen que a Jesucristo se le adora, pero cuando habla la palabra acerca de adorar, usa otra palabra que nada más significa reverencia o inclinación, pero jamás adoración. Hablan acerca de los magos, estos sabios que llevaron a llevarle oro, mirra y incienso, y hablan de que los apóstoles se postraron, más bien adoraron a Jesús. Dice la Reina Valera, pero ahí está hablando de postrarse con reverencia. Es otra de las cosas que también hacen, adorar a Jesús como si fuera el Dios Padre. Bueno, y mayormente estos unicitarios, dos palabras. Así es, hermano Abel. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que están muy mal traducidos. Por ejemplo, la versión Reina Valera los ha traducido mal. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 6. En Hebreos capítulo 1, verso 6, la versión Reina Valera lo ha traducido: adórenle todos los ángeles. A Jesús, al Hijo de Dios. Adórenle. Y esa es una mala traducción. La correcta traducción es que se póstrense con reverencia ante Jesús. Jesús recibe honra, recibe alabanza, recibe gloria, pero nunca recibe la adoración suprema que le pertenece solo al Dios Padre. Ya lo enseñó Jesús en Juan capítulo 4, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si Jesús recibiera el mismo tipo de adoración que recibe el Dios Padre, entonces Jesús se habría incluido a sí mismo en ese pasaje de Juan capítulo 4. Es decir, Jesús habría dicho: adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo tales adoradores buscamos. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si Jesús hubiera sido un blasfemo, si Jesús hubiera sido un hereje trinitario. Pero Jesús sabía perfectamente que el Padre es el único Dios verdadero y por eso es al Padre al cual hemos de adorar solamente en espíritu y en verdad. Lo que recibe Jesús es pleitesía, es alabanza, es honra. A Jesús le honramos, Jesús recibe gloria, pero no recibe la adoración única y suprema que recibe el Dios Supremo, que es el Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Lo que ocurre es que las versiones trinitarias, en las malas traducciones bíblicas, pues lo han traducido por adorar, cuando la traducción correcta es postrarse con reverencia, que es lo que significa la palabra griega proskuneo. La palabra griega proskuneo significa primordialmente postrarse con reverencia ante una persona, en señal de honra, en señal de admiración, en señal de respeto. Es proskuneo.
Y eso es lo que recibe Jesús, proscuneo. También en ciertos casos se puede traducir por adoración, pero depende del contexto donde aparece la palabra proscuneo. Repito, depende del contexto. Si aparece cuando hace referencia al Dios Padre, entonces se ha de traducir por adoración, cuando se refiere al Padre. Cuando se refiere a Jesús o cuando se refiere a otros seres humanos, evidentemente no se puede traducir por adoración, se ha de traducir por postrarse con reverencia, por arrodillarse. Por ejemplo, en capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 9, Apocalipsis 3:9, se habla de los vencedores, de los verdaderos cristianos, y se dice bien clarito que la sinagoga de Satanás se postrarán de rodillas ante estos vencedores, ante los cristianos vencedores, y reconocerán que Dios los ama. Pues bien, la palabra griega que aparece ahí es proscuneo. Sin embargo, los iglesieros traductores, los iglesieros trinitarios, lo han traducido correctamente por postrarse con reverencia, por arrodillarse. ¿Por qué no lo han traducido por adoración? A ver, ¿por qué? Si es la misma palabra, es proscuneo. ¿Por qué cuando se aplica a Jesús, los trinitarios lo traducen por adoración y cuando se aplica a los cristianos no lo traducen por adoración? ¿Por qué hacen eso? Entonces es un gran error, es una contradicción, es una estupidez. El Señor Jesús recibe sencillamente alabanza, recibe pleitesía y nos postramos ante Él con reverencia, dándole la gloria que le corresponde como Hijo de Dios, pero no dándole la adoración que le corresponde únicamente al Dios Padre. Y esto es lo que los trinitercos pues no entienden. Los trinitercos lo han deformado, lo han pervertido, han llegado a falsificar las Sagradas Escrituras, traduciendo la palabra proscuneo por adoración en esos pasajes donde se aplica a Jesús. Erróneamente lo han traducido por adoración. Y no ha de ser traducido por adoración. Ha de ser traducido por postrarse con reverencia. Cuando se aplica al Dios Padre, sí que ha de ser traducido por adoración. ¿Queda claro? O sea que depende del contexto, repito, depende del contexto donde aparece la palabra griega. Ahí donde aparezca la palabra en ese contexto, pues hay que traducirlo de una forma o de otra. Hay que traducirlo por adoración o hay que traducirlo por postrarse con reverencia. Depende siempre del contexto bíblico. Tito, yo tengo una pregunta, pero es fuera de este tema. Muy bien, hermano Carlos, pues adelante, la puedes hacer. Podéis hablar de lo que queráis, hermanos. ¿Cuándo fueron creados los ángeles? ¿Y cuáles son las jerarquías? Muy bien, gracias, hermano. Pues parece ser que según la Biblia, los ángeles fueron creados antes de que fuera creada la tierra, porque ya cuando fue creado el mundo, cuando fue formada la tierra, los ángeles de Dios se gozaban en la creación. Por lo tanto, los ángeles tuvieron que ser creados antes de que fuera creado el planeta Tierra. Y en respecto a las jerarquías angelicales, bueno, la Biblia del Nuevo Testamento habla de potestades, de principados, habla de ángeles, habla de arcángeles, habla también de principados y potestades. Entonces parece ser que dentro de las huestes espirituales, de las huestes de Cristo, de los ángeles celestiales, pues hay diferentes rangos, hay diferentes categorías, claro. Es un poco parecido a lo que sería pues un ejército. En un ejército hay generales, luego hay pues de inferiores rangos, hay pues sargentos, coroneles, soldados, etcétera, ¿no? Pues dentro del ejército celestial pues ocurre algo parecido. Hay arcángeles, como por ejemplo el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es un general, es un arcángel, es un jefe de ángeles. Y luego está el comandante supremo de todas las huestes celestiales, de todas las huestes extraterrestres celestiales. ¿Quién es el comandante supremo? Pues es el Señor Jesús. Es el emperador del universo, es el Señor Jesús. Él es el arcángel supremo. Él es el jefe de todos los ángeles. Por eso cuando Jesús venga en gloria, dice la Biblia que va a venir ¿con qué? Va a venir con todos sus ángeles. Es decir, que Él tiene a su cargo pues multitud de ángeles. Él es el jefe de todos los ángeles, de todos los ejércitos celestiales. Por eso Jesús es el arcángel supremo. Es el arcángel, es el comandante general de todos los ángeles.
Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y el arcángel Miguel, pues es un general. Es un general que está al servicio del comandante general, que es el Señor Jesús. Por lo tanto, esto es muy diferente a lo que enseñan los jehovinos. La secta del jehovismo atalayado enseña que Jesucristo es el arcángel Miguel. Eso es un disparate, eso es un error, eso es falso. Jamás enseña la Biblia que Jesús sea el arcángel Miguel, ya que el arcángel Miguel está al servicio del Señor Jesús. Eso lo enseña, esto lo estuvimos viendo ayer en la charla que tuvimos anoche, cuando estuvimos viendo el pasaje que dio el hermano, el pasaje de Daniel capítulo 10, donde se habla del arcángel Miguel y se menciona también a Jesús. Y se dice bien claro que el arcángel Miguel acudió en ayuda de Jesús. Evidentemente no se le llama Jesús, pero este ser celestial que se le apareció a Daniel ahí en el capítulo 10 era exactamente el mismo ser celestial que se le apareció al apóstol Juan ahí en el Apocalipsis capítulo 1, el mismo ser. Por lo tanto, solamente se puede estar refiriendo a Jesús. Además se le llama el Señor, y el arcángel Miguel pues acudió en ayuda de Jesús. De modo que si acudió en ayuda de Jesús, pues no puede ser Jesús. El arcángel Miguel no puede ser Jesús, es imposible. Pues si acudió en su ayuda, no puede ser Jesús. Efectivamente, hermano, Jesús es el arcángel, lo dice la Biblia, lo dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dijo Pablo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hermano Tito, entonces mañana a las 12, ¿no? Sí, pásate, hermano, mañana sobre las 12 y vale. Luego irán los demás. Pues van a ir también, vamos a tener visita de 2 estudiantes que van a pasar un tiempo ahí en mi casa y van a comer ahí con nosotros y bueno, también pues participarán ahí en luego la charla. Perfecto, muy bien. Muy bien, y luego irá también, mañana, va a ir también a comer, luego irá mi hermana, va a ir mi cuñado, mi sobrina, o sea, vamos a ser bastantes. Ah, mira, qué bien, que va a estar bien entonces. Así que pásate un poquito antes y así tenemos el estudio de informática un poquito. De acuerdo, hasta mañana. Hasta mañana, hermano Fran. Sí, pido palabra, hermano. Sí, adelante. Lo que viene pasando en estas iglesias es lo mismo que pasaba en la tradicional, ¿verdad? Porque nada más lo que diga el sacerdote se fiaban y ahora siguen haciendo lo mismo. Me da cuenta que cuando uno es nuevo, cuando empieza uno a preguntar muchas cosas, pero llega un momento en que empiezan a confiar más en el hombre que en el Señor y más en el pastor que en la palabra. Y eso es uno de los peores errores que comete uno mismo, ¿no? O sea, uno mismo puede empezar a esa confianza, dársela más al hombre antes que al Señor. Entonces todo lo que nos digan en esas iglesias, lamentablemente lo dan por sentado, aunque no esté escrito. Yo he escuchado hermanos que digan, bueno, es que si mi pastor no lo dice, yo no lo creo. Y eso es tremendo, hermano, es algo que jamás debemos de hacer. La iglesia primitiva, todo lo que se les predicaba, lo comparaban con las escrituras. Lo vemos en el libro de Hechos. Paso palabra. Efectivamente, hermano, o como dijo Jesús una vez, por vuestra tradición, habéis invalidado la palabra de Dios. O sea, prefieren creer en esas tradiciones iglesieras, en lo que dice el pastorcillo de turno, antes de que creer lo que dice realmente las Sagradas Escrituras. Y eso es muy grave, es muy grave. Cuando nos guiamos solamente por lo que enseña el pastorcillo de la secta, creemos que pues lo que dice él es infalible, que como es el pastor, pues no se puede equivocar y que él está enseñando la verdad. Pues eso es caer en un grandísimo error. Un pastorcillo de estos es un ser humano que, como todos seres humanos, pues se puede equivocar y sin ninguna duda se están equivocando. Cuando estos pastores enseñan que Dios es trino, pues están predicando un Dios falso y están llevando la idolatría a millones y millones de personas. O sea que cuidado con esto. Guiémonos solamente por las Sagradas Escrituras, por la doctrina, lo que enseñó Jesús y por lo que enseñaron sus apóstoles. Y no dejarnos guiar por lo que enseñan los líderes iglesieros, ya sea del catolicismo o de las sectas evangélicas, es igual. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar, yo también me tengo que ir, así que nos vamos a despedir. Ya sabéis que la próxima charla la vamos a tener el viernes, y el viernes os aviso que comenzamos un nuevo ciclo. Vamos a estudiar, hermanos, durante bastantes días
el libro del Apocalipsis. Vamos a retomar un estudio que dimos hace muchos meses y vamos a hacer un estudio del Apocalipsis verso por verso, pasaje por pasaje, lo más completo posible, y el viernes que viene comenzamos, ¿de acuerdo? Estudio del libro del Apocalipsis, uno de los principales libros de toda la Biblia. Bien, pues le damos las gracias a Dios por la reunión que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por esta charla, por este estudio bíblico que hemos tenido y por las aportaciones de los hermanos que han sido edificantes, que sean de edificación, que sean de bendición también para aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, se la bajen de internet. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no han podido entrar, para que los sigas guardando y protegiendo de todo mal. Y también aquellos que no quieren entrar, pues para que les sigas guardando, les sigas guiando a toda la verdad, y pues que no se dejen engañar por aquellos engañadores, aquellos embusteros, iglesieros, que enseñan una doctrina diferente a la que tu Hijo Jesús y sus apóstoles pues enseñaban. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en lo que hemos creído, perseverantes hasta el final, porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y nosotros queremos alcanzar esa salvación eterna, queremos alcanzar esa victoria, esa corona de gloria que tú nos tienes reservada para aquellos que perseveremos hasta el fin, para heredar al final ese maravilloso reino tuyo, reino eterno que nos has preparado. Así sea, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, hermanos, pues nada, que tengáis buena semana. Nos vemos entonces el sábado que viene, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas bíblicas. Perdón, el viernes que viene, si Dios quiere. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el viernes, hermanos. Que tengáis muy buena semana, feliz semana, y lo paséis lo mejor posible.